William Chatterton Dix escribió el ahora famoso villancico ¿Qué niño es este? La canción se basa en los pastores de Belén visitando a Jesús justo después de su nacimiento, adorándolo y preguntándose una y otra vez, haciendo preguntas sobre la naturaleza de quién era este niño. Con la primera pregunta de la canción que viene en la estrofa de apertura en la cual el villancico toma su nombre. ¿Qué niño es este que se puso a descansar en el regazo de María? Está durmiendo, a quien ángeles saludan con dulces himnos mientras los pastores vigilan. El resto del villancico procede a responder una pregunta. ¿Qué niño es este? Diciéndonos que este es Cristo, el Rey, a quien los pastores guardan y los ángeles cantan. Y por lo tanto, todos nos invitan a venir y adorar al Señor con Él. Ahora, durante las últimas semanas en nuestro estudio del Evangelio de Lucas, hemos estado estudiando sobre el nacimiento de Jesús, su circuncisión como recién nacido en el 8º día y su presentación en el templo por sus padres cuando él tenía 6 semanas. 40 días o 6 semanas. Y basado en el testimonio de lo que los otros han dicho acerca de Jesús, es decir, el ángel, los pastores de Belén, Simón y Ana, sabemos que todos lo declararon como el Mesías y el Salvador. Pero hoy, mientras continuamos nuestro estudio de Lucas, hemos llegado a un pasaje en esta narrativa del Evangelio donde descubrimos no tanto que Él es el niño Jesús, porque nosotros sabemos que Él es Jesús, porque ya sabemos quién es Él, sino venimos a descubrir qué clase de niño Jesús era. Verá, esta mañana hemos llegado al único pasaje de la palabra de Dios que nos dice algo sobre la niñez de Jesús, así como únicas palabras registradas de Jesús durante su infancia. Y esto es bastante significativo, no solo porque obtenemos una idea del ministerio de la encarnación al aprender acerca de Cristo cuando era niño, sino también porque el relato de Lucas es la única fuente confiable de información que tenemos sobre la infancia de Cristo. Verá, y le digo esto porque a lo largo de los años se han escrito mucha gente ha escrito que está fuera de la Biblia, que han escrito ciertas cosas que creen que pasó en la infancia de Cristo, pero nada de lo que ellos escribieron son más que leyendas fantasiosas, historias imaginativas, mitos inventados por escritores gnósticos que leen como extraños cuentos de fantasía. Historias que como que Jesús cuando estaba tan solo como niño, él convertía el barro en pájaros para poder tener mascotas y que otras veces un día que Jesús estaba tan enojado con un niño por haberlo lastimado que lo mató y que también a los padres los lastimó por quejarse y que también cuando él había viajado a India cuando era joven para aprender de los maestros hindúes el arte de curar. Todas estas historias que se ponen en la categoría nada más que basura, porque eso es exactamente lo que son, historias blasfemas que surgen de mentes depravadas que deshonran quién era nuestro Señor. Escucha, estas historias no solo denigran y difaman el carácter de Cristo, sino que sabemos que son mentiras. Porque Jesús no realizó ningún milagro cuando él era un niño. Eso fue lo que leemos en el libro de Juan, en el 2º capítulo, porque el primer milagro que él hizo fue cuando él empezó su ministerio a la edad de los 30 años, cuando él convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Y esto es muy claro, este fue el primer milagro que hizo él. Y entonces estas otras historias de las que hablan acerca de Jesús, que haciendo cosas milagrosas cuando él era niño, no son nada más que basura que realmente deshonran el nombre de Cristo. Sin embargo, este no es el caso en el relato de Lucas sobre la infancia de Cristo, porque el relato de Lucas no solo honra a Cristo, sino que es la verdad, ya que divinamente ha sido inspirado por Dios. Y lo que vamos a aprender del relato inspirado de Lucas sobre la niñez de Jesús y esta semana y la que sigue, hoy son verdades acerca de nuestro Señor que pueden muy bien extenderlo a usted y lo que usted comprende de la persona de Cristo, porque muchas veces han sido cosas que nunca pensamos, pero son preguntas como, por ejemplo,
Dios como hombre. Jesús tenía una naturaleza o dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana, o solamente tenía una naturaleza que simplemente se mezclaban, una naturaleza humana divina o una naturaleza humana solamente. Asimismo, en ese pasaje plantea la pregunta: ¿Jesús nació sabiéndolo todo, de modo que no necesitaba aprender nada? ¿O él tenía que aprender las cosas como cualquier otro niño? Y asimismo, siendo el Hijo de Dios, ¿cuál era su relación con José y María? ¿Él los obedecía como sus padres terrenales? ¿O él no hacía caso a su autoridad y solo obedecía a Dios el Padre? Ahora, estas son algunas de las preguntas y los problemas que veremos hoy y la próxima semana, al examinar lo que Lucas nos dice sobre la infancia de Jesús. Y la forma en la que Lucas presenta este material es contándonos tres verdades claves sobre Jesús en tres etapas diferentes de su infancia. Y cada una de estas verdades claves nos da una idea de su carácter. Entonces, en lugar de preguntar ¿qué niño es este? Como sabemos ya su identidad, vamos a ver cómo era Jesús de niño. Y la primera verdad clave que aprenderemos de Jesús en su niñez es que Él era totalmente humano, completamente humano. Lo vemos en Lucas 2:39, en la cual dice: a los pocos días, después de haber cumplido todo según la ley del Señor, regresaron a Galilea, su propia ciudad de Nazaret. Habiendo terminado de decirnos en el párrafo anterior acerca de la circuncisión de Cristo y la presentación de sus padres en el templo, que lo hicieron en obediencia a la ley mosaica, Lucas procede con este versículo para darnos una declaración resumida sobre José y el compromiso de María con la ley. Nos dice que después de haber cumplido con todo lo que era acuerdo con la ley del Señor, regresaron a Galilea, su propia ciudad de Nazaret. Sin embargo, lo que Lucas no nos dice es cuánto tiempo después de que José y María presentaron a Jesús en el templo, se quedaron en el área de Belén o Jerusalén, antes de regresar a Nazaret. Bueno, sin embargo, ellos tuvieron que haberse quedado ahí por algún tiempo, porque Mateo en su relato del Evangelio nos cuenta sobre varios eventos que se dieron al lugar mientras ellos estaban allí antes de regresar a Nazaret. En el capítulo 2 de Mateo nos menciona tres eventos específicos, los cuales Lucas no escribe, pero encajan con lo que pasó con Lucas en el 2:38 y 2:39. Hubo la visita de los magos, los reyes magos, la huida de la familia de Egipto para escapar de la ira asesina de Herodes y la matanza de todos los bebés varones en el área de Belén por Herodes también. Mateos nos dice que fue solo después de la muerte de Herodes que José, María y Jesús regresaron a Israel, ya a su ciudad natal de Nazaret, en la área de Galilea. Pero ahora, habiéndonos dicho que la familia estaba de regreso en Nazaret, Lucas menciona la infancia de Jesús. Nos habla aquí no contándonos historias fantásticas, sino contándonos sobre el desarrollo de él como un pequeño. Leemos en Lucas 2:40, el niño siguió creciendo y fortaleciéndose, aumentando en sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Ahora, lo que Lucas nos está diciendo es que desde el momento que Jesús fue presentado a Dios en el templo, cuando tenía 40 días, hasta el momento que él tenía 12 años, sobre lo cual leeremos en los próximos versículos, creció tanto física como espiritualmente. Y él había madurado de esa edad de los 40 días a 12, él se había madurado bastante. Me doy cuenta de que esto puede parecer una declaración bastante simple, y lo sería si estuviéramos refiriéndonos a cualquier otro niño. Pero en este caso, cuando nos estamos refiriendo a Jesús y la razón de este misterio de encarnación,
de Dios es porque es cuando Él se convierte en hombre, sabiendo que Jesús es hombre. Hay muchos hombres, puede usted ser parte de ellos, que fueron nacidos en este mundo, que creen que supieron todo en este mundo. Decían que Jesús lo sabía todo, que Él no tenía necesidad de aprender nada porque Él era Dios. Pero eso no es exactamente el caso, porque Él no es solamente divino, pero Él es humano también. Y entonces, como cualquier niño normal, él tenía que desarrollarse tanto físicamente como espiritualmente, lo cual su necesidad de aprender estaba ahí. Y cuando alguien tiene cierta visión de nuestro Señor, entonces fácilmente puede caer en el malentendido, incluso en una herejía con respecto a la persona de Jesús. Quiero que escuche las palabras del doctor R.C. Sproul mientras nos da una pequeña lección de historia sobre la complejidad de este tema y por qué es tan importante que lo entendamos. Y esto fue lo que él escribe. Durante el siglo V después de Cristo, la Iglesia enfrentó una de las crisis más críticas que había soportado hasta este momento. Hubo un surgimiento de dos herejías distintas y separadas al mismo tiempo, las cuales amenazaban seriamente el bienestar de la iglesia. La primera herejía enseñó esto: si Jesús era una persona, claramente debe haber tenido una sola naturaleza, como todas las demás personas que hemos conocido. Sin embargo, si solo tuviera una naturaleza, ¿era divina o era humana? Si le preguntaras a alguien que sostiene este punto de vista, ¿era la naturaleza única de Jesús divina o humana? Él diría que la naturaleza de él era una mezcla de deidad y de humanidad. El Concilio de Calcedonia en 451 condenó este punto de vista. El concilio señaló que al concebir a Jesús como teniendo una naturaleza, esta herejía, habían dicho que él no es ni humano ni divino, sino algo más, sino que su naturaleza humana ha sido deificada, y entonces ya no era humana, sino que su naturaleza divina ya no había sido humanizada, entonces ya no podía ser divina. La otra herejía enseñó que si Cristo tenía dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, entonces también deberían de ser dos personas, humana y divina. Esta opinión fue condenada por el Concilio de Éfeso en 431. Nuevamente, el Concilio de Calcedonia decía que Jesús, en el misterio de la encarnación, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Debemos afirmar tanto la verdad de la humanidad de Jesús en la encarnación como en la verdad de la deidad. El concilio sabiamente no trató de explicar totalmente el misterio de la encarnación, no respondió las preguntas, en cambio estableció las fronteras. Dijeron que Jesús es verdaderamente humano, verdaderamente divino y tiene ambas naturalezas. El Consejo dijo que independientemente de cómo entendamos la encarnación, no podemos entenderla en términos de una mezcla o combinación de deidad y humanidad, ni podemos entenderla en términos de una separación o división entre las dos naturalezas. Si cruzamos estos límites, debemos elegir nuestra herejía. Luego el Consejo continuó diciendo que cada naturaleza conserva sus propios atributos. Ahora, esta es la última declaración acerca de cada una de las dos naturalezas de Cristo, tanto humana como divina, que retiene sus propios atributos, por lo que nos ayuda a comprender, como con Lucas, lo que nos está diciendo sobre Jesús y su desarrollo como niño. Pero lo que nos dice Lucas es que Jesús en su naturaleza humana tuvo que desarrollarse y crecer como todos los niños se desarrollan y crecen, excepto que él no tuvo ningún pecado que impidiera su desarrollo. Esto nos ayuda a entender por qué Jesús más adelante en su ministerio pudo hacer una declaración como la que hizo en Mateo 24:36 cuando dijo: pero en aquel día, ahora que nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, pero solo el Padre. Verá, en su naturaleza humana Jesús no sabía cosas como la fecha de su regreso y cómo Dios eligió a veces renunciar al uso de sus atributos divinos, lo cual incluiría la omnisciencia al conocer la fecha de su regreso. Y es por eso por lo que Lucas dice
que Jesús en su naturaleza humana se desarrolló y creció como cualquier otro niño humano, excepto que él no tenía pecado. Ahora, al mirar más de cerca lo que Lucas nos dice acerca del desarrollo de Jesús como un niño, aprendemos varias cosas. En primer lugar, aprendemos que Jesús creció y se desarrolló físicamente. Lo que quiere decir es que él, como cualquier otro niño sano y normal, a medida que Jesús crecía, su fuerza aumentaba. No era un debilucho. Ciertamente no era una figura demacrada o de aspecto afeminado, como algunas pinturas antiguas lo pintan. Jesús creció con una fuerza física y lo necesitaba para poder manejar las herramientas de un carpintero, ya que ese era el trabajo que José le enseñó. También necesitaba mucha fuerza física y resistencia para llevar a cabo su ministerio. Escuche, si alguna vez usted ha estado en Israel, entonces sabe lo fuerte que tuvo que ser para Jesús el poder caminar por un terreno con tan seco. Entonces imagínese yendo de Jericó hasta Jerusalén. Hasta un autobús no puede luego llegar, pero Jesús caminaba y caminaba hacia arriba, hacia arriba. Así que cuando él era un niño, Jesús creció con una fuerza física. En segundo lugar, aprendemos de que cuando él era niño, Jesús también aumentó en sabiduría, como nos lo dice Lucas. El niño, de modo que lo vemos en el texto griego, dice que el niño siguió creciendo y fortaleciéndose, aumentando en sabiduría. El texto griego dice que estaba lleno de sabiduría, lo que quiere decir es que su comprensión era muy grande. Ahora me doy cuenta que este es un concepto algo difícil de comprender para nosotros porque Jesús es Dios y por lo tanto podríamos suponer que cuando entró a este mundo al nacer sabía todo lo que tenía que saber acerca debido a su sabiduría divina. Pero no es el caso porque como humano todavía tenía que crecer en su comprensión de la verdad divina. Y mientras usted lo piensa, a lo posiblemente sería más complicado porque solamente Jesús lo podría entender claramente. Quizás la mejor explicación de cómo Jesús pudo ser Dios, pero también pudo crecer en sabiduría divina, es la explicación que encontramos en la Biblia de MacArthur que dice: Jesús no dejó de ser Dios ni se despojó de los atributos divinos para convertirse en hombre. Más bien, tomó una naturaleza humana y sometió el uso de sus atributos divinos a la voluntad de su Padre. Por lo tanto, hubo momentos en que su omnisciencia estuvo en exhibición y otras veces que fue velada por su humanidad, de acuerdo a la voluntad del Padre. Cristo, por tanto, estaba sujeto al proceso normal de crecimiento humano, intelectual, físico, espiritual y social. Pero además de crecer en fuerza física y sabiduría, Lucas nos dice que además él crecía acerca de Jesús. En el versículo 40 dice que él crecía en la gracia de Dios porque estaba sobre él. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, ciertamente no puede significar que Dios el Padre le dio gracia para experimentar la salvación, porque Jesús no tenía pecado y no necesitaba ser salvo de la ira de Dios como nosotros. No, la gracia de Dios que estaba completamente sobre Jesús era Dios que le manifestaba su favor y amor como su Hijo amado. Por su gracia, Dios guió a Jesús mientras crecía como niño y lo bendijo en cada uno de sus esfuerzos. Ese es el pensamiento detrás de esto. Entonces, lo que hemos aprendido en este versículo en Lucas es que cuando él era un niño, Jesús, siendo completamente humano, creció y se desarrolló como lo haría cualquier otro niño normal, excepto que él no tuvo ningún pecado que obstaculizaría su desarrollo. Me encanta cómo el maestro de la Biblia, Chuck Swindoll, explica esto. Ahora, amigos, si bien es importante saber que él era un humano de verdad y él necesitaba instrucción a la sinagoga y en algún momento de su madurez, él tuvo que entender exactamente, él podría ser nuestro sustituto. Él tuvo que aprender y tuvo que entender que él era totalmente humano, porque esta es la verdad. Y algún otro punto de vista es una herejía.
Hay otras razones muy importantes para que nosotros creamos en la humanidad de Cristo. Es crítico que nosotros entendamos esto porque nosotros sabíamos que Él era un humano, no como un humano, sino un humano de verdad. Porque si no, Él no pudiera ser nuestro sustituto perfecto para la cruz. Usted sabe, porque Dios, como Dios lo dice, espíritu. Y es un espíritu, y como siendo como un espíritu, Él nunca puede morir. Pero Dios como hombre murió, Jesús murió, y ese murió una muerte verdadera. Y es por eso que nosotros podemos experimentar una salvación verdadera, porque Él murió como uno de nosotros, como un sustituto perfecto. Y esto es precisamente lo que nos dice el escritor de la Biblia en Hebreos 2:14. Por lo tanto, puesto que los hijos comparten la carne y sangre, Él mismo también participó de lo mismo para dejar impotente mediante a la muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Entonces, le damos gracias a Dios porque Jesús fue completamente humano. Porque esto significa que su muerte como hombre fue una genuina muerte sustitutiva para pecadores como nosotros. Él tenía que ser como nosotros, pero sin pecado, para poder experimentar salvación. En segundo lugar, la humanidad de Jesús es un gran estímulo para nosotros porque significa que Jesús, siendo humano, nos comprende ya que experimentó todo lo que hacemos excepto el pecado. Y Él, al sentir lo que hemos sentido y pasar cosas que nosotros pasamos, Él comprende las pruebas y dolores por los que hemos atravesado y Él se compadece de nosotros. Nuevamente, esto es lo que nos dice el autor del libro de Hebreos acerca de Jesús, siendo uno como nosotros en Hebreos 2, del 17 al 18. Dice, por lo tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo para que pudiera llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que pertenecen a Dios, para hacer propiciación de los pecados de su pueblo, porque puesto que Él mismo fue tentado en lo que padeció, puede acudir en ayuda de los tentados. Como nosotros, Jesús fue tentado y por lo tanto sabe lo que es para nosotros ser tentados. Y por lo tanto es misericordioso en su trato con nosotros, ayudándonos cuando nosotros estamos en algún problema. Además, el autor de los Hebreos nos dice algo más sobre la humanidad de Cristo en el capítulo 4, del 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo en nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, esto es como lo aplicamos. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que podamos recibir misericordia y hallar gracia para ayudar en tiempos de necesidad. Escuche, como hombre, Jesús se compadece de nosotros en nuestras debilidades y nos invita a venir a Él en oración para que podamos recibir su misericordiosa ayuda en nuestro momento de necesidad. Escuche, el hecho de que Jesús era un ser humano realmente debería de animarnos, debería de darnos esperanza, porque significa que Él comprende exactamente el tipo de adversidades que usted y yo atravesamos. Él comprende nuestras desilusiones, Él comprende nuestras angustias, entiende lo que es ser herido por otros. Entiende el dolor de ser criticado, de no ser comprendido, de atravesar por el dolor, la soledad y cualquier otra experiencia difícil, Él la entiende. Y como usted lo recordará, uno de los nombres era Isaías, que le da al Mesías, es que Él es nuestro maravilloso consejero. Y una de las razones por la que es un consejero tan maravilloso es que al convertirse en un hombre, comprende completamente por experiencia y con una compasión increíble los problemas que enfrentamos, porque Él es uno de nosotros. Él es alguien que ha estado ahí, que ha hecho eso, pero solo sin pecado. Cuando Él sabe lo que nosotros hemos atravesado, Él nos puede dar el mejor consejo, la paz, porque Él sabe exactamente en lo que nosotros necesitamos oír.
Y en cuanto a su humanidad, lo califica para ser un consejero tan maravilloso. El pastor y autor Warren Wiersbe dijo esto acerca de Jesús: debido a que nació en este mundo, creció, trabajó, sufrió y murió, puede entrar en las experiencias que te dejan perplejo y agobiado. ¿Cuántas veces el consejero profesional escucha: oh, simplemente no entiendes? Pero esas palabras nunca pueden ser dichas honestamente a Jesucristo, porque Él sí comprende. Y amigos, Jesús entiende con un corazón de misericordia y compasión exactamente lo que está pasando en este momento. Se identifica con sus problemas, con sus preocupaciones, y Él entiende sus miedos. Por lo tanto, es absolutamente esencial que entendamos lo que está en la encarnación de Jesús cuando Él se convirtió en un hombre de verdad. Por lo tanto, siendo completamente humano, tal como nos lo dice Lucas, creció en la fuerza física y creció en sabiduría a medida que aumentó en su comprensión en la mente de Dios. Y a medida que crecía en la comprensión de la mente de Dios, en algún momento se dio cuenta de su identidad como el Hijo de Dios. Y en su conciencia de Cristo acerca de su identidad como el Hijo de Dios, Lucas nos habla a continuación y nos revela la segunda verdad clave sobre Jesús. No cuando Él era un niño pequeño, sino cuando Él tenía 12 años. Como lo vemos, que aparte de ser completamente humano, ahora sabemos que Él es completamente divino. En el versículo 41 y 42, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua, y cuando cumplió 12, subieron ahí según a la costumbre de la fiesta. Ahora, con estas palabras, Lucas nos habla de un incidente que tuvo lugar cuando Jesús tenía 12 años. Aprendemos que sus padres, siendo judíos devotos, hicieron todo lo que los judíos devotos hacían. Obedecían la ley de Moisés, yendo a Jerusalén cada año para celebrar la fiesta de Pascua. De acuerdo a los libros de Éxodos y Deuteronomio, todos los hombres judíos deberían ir a Jerusalén 3 veces al año para observar 3 fiestas principales: la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Y sin embargo, en el siglo I, con tantos judíos viviendo fuera de Israel, era difícil y poco práctico para todos los judíos viajar esa distancia 3 veces al año. Por lo tanto, se convirtió en costumbre de que los hombres judíos hicieran el viaje a Jerusalén solamente una vez al año, y por lo general el momento que eligieron fue en la fiesta de la Pascua. Ahora, la ley solo requería que los hombres hicieran esto, pero a veces las mujeres también observaban esta ley, lo que indicaba era su devoción a Dios. Y es por eso que Lucas nos dice que los padres de Jesús, es decir, José y María, todos los años viajaban de Nazaret a Jerusalén, una distancia de aproximadamente 80 millas, para observar la Pascua. María era una mujer muy piadosa, al igual que lo era su esposo José. En esta ocasión, cuando Jesús tenía 12 años, acompañó a sus padres en este viaje a Jerusalén. Ahora, no se nos dice si Jesús subió a Jerusalén con sus padres todos los años o simplemente lo hizo cuando tenía 12 años que los acompañó. Pero la razón por la que fue importante para él viajar a Jerusalén cuando él tenía 12 años fue porque, de acuerdo a los escritos rabínicos, a los 13 años todos los niños judíos se convertirían en hombres y fueron considerados como responsables ante la ley de Dios. Y lo que significaba que ahora eran ellos miembros completos de la sinagoga y responsables de obedecer ante Dios todas las leyes. Esta es una costumbre que se convirtió y que se conoce como bar mitzvah, lo que significa hijo de la ley. Y el pueblo judío todavía lo hace. Yo participé o tuve mi fiesta de bar mitzvah. Así que cuando Jesús no tenía todavía 13 años, a los 12, él viene aquí a Jerusalén a celebrar la Pascua el año anterior a que él tuviera los 13. Y la respuesta de esto es porque los padres eran motivados por los rabinos para que llevaran a sus hijos a Jerusalén durante una fiesta importante antes de que cumplieran esos 13 años, para prepararlos para cuando se convirtieran en los hijos de la ley. Aparentemente, esta es la razón por la que Jesús, a la edad de 12, hizo ese viaje a Jerusalén con sus padres,
para observar y aprender todo lo que pudiera acerca de la fiesta de Pascua y de la vida religiosa de Israel. Ahora, no nos da ninguno de los detalles del tiempo de la familia en Jerusalén durante esta fiesta que duró 7 días, pero en cambio nos cuentan lo que sucedió después del término de la fiesta, cuando José y María regresaban a Nazaret. En Lucas 2, 43 al 45, dice, y cuando regresaban, después de pasar el número completo de días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, pero sus padres no lo sabían. Pero supusieron que él estaba en la caravana y fueron todo un día viajando y comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén buscándolo. Lucas nos dice que después de haber pasado toda la semana en Jerusalén celebrando la fiesta de Pascua, cuando la fiesta terminó, los padres de Jesús se dirigieron en camino a casa. Pero sin que ellos lo supieran, Jesús se quedó en Jerusalén. Y la razón por la que no sabían que él se había quedado es porque pensaban que él estaba con otros miembros de la caravana con la que ellos viajaban. Es fácil entender por lo cual ellos no sabían que él había desaparecido, porque tendríamos que entender que la naturaleza de viajar en caravanas no era de que ellos eran irresponsables, sino que la gente viajaba en grupos muy grandes. Y en esos días era costumbre que era un grupo muy grande de gentes que viajaran juntos a las fiestas judías, que eran familiares y amigos del mismo pueblo y hacían unas grandes caravanas. Hicieron esto para protegerse de los ladrones, así como una forma útil de cuidar a los hijos de los demás. Ahora, normalmente las mujeres y los niños viajaban al frente de la caravana, mientras que los hombres adultos y los hombres jóvenes estaban en la parte trasera de la caravana. Entonces, con Jesús teniendo 12 años de edad, podría haber sido encajado fácilmente en cualquiera de estas categorías. Podría haber estado enfrente con la mujer y las mujeres y los niños, ya que técnicamente era solamente un niño hasta que cumpliera los 13, o pudo haber estado en la parte de atrás con los jóvenes adultos, porque prácticamente él ya era un hombre joven. Y aparentemente es por eso que sus padres al principio no se dieron cuenta de que él no estaba en la caravana, porque sin duda alguna cada uno pensó que estaba con el otro o con familiares o amigos. Pero él no estaba ni con José, ni con María, ni con sus parientes y amigos, porque él había decidido quedarse en Jerusalén. Ahora, a lo largo de los siglos ha habido personas que han visto esta acción de Jesús que se quedó en Jerusalén como un acto de desobediencia de su parte, de acuerdo a su forma de pensar. Jesús ciertamente sabía que debía haber ido en la caravana, pero al estar atrapado por la emoción de la Pascua y estar en la ciudad de Jerusalén, deliberadamente eligió desobedecer a sus padres y decidió quedarse sin irse con ellos. Pero la gente que piensa de este modo están totalmente equivocados, porque la Escritura dice abundantemente claro que Jesús nunca pecó y que él nunca hubiera desobedecido a sus padres, que él nunca, porque entonces él no sería una persona sin pecado. Y cuando alguien dice estas cosas, regresamos a Hebreos 4, en el cual dice, como claramente nos declara que Jesús nunca, no sino una y otra vez nos recuerda que Jesús nunca pecó. El primero de Juan 3-5 dice, sabes que apareció para quitar los pecados y en él no hay pecado. No hay pecado en él. En el primero de Pedro 2:22, hablando de Jesús, dice, el que no cometió ningún pecado ni se encontró engaño en su boca. Y aquí está el apóstol Pablo, en el cual dice en el 2 de Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Él nunca pecó. Entonces, si la acción de Jesús de quedarse en Jerusalén no fue pecaminosa, entonces nos preguntamos por qué lo hizo. Bueno, la respuesta está en el hecho de que las cosas estaban cambiando en la vida de Jesús, porque al darse cuenta de su deidad como el Mesías e Hijo de Dios, él estaba, como lo dijo un teólogo, moviéndose de la responsabilidad
a su responsabilidad terrenal, pero José y María no sabían nada de esto. Así que de acuerdo con el versículo 44, después de viajar un día con la caravana y comenzaron a buscarlo entre sus familiares y amigos del grupo, entre todos ellos lo buscaban. Posiblemente esto tendría que ser a lo mejor anoche cuando la caravana paró a descansar y ya fue cuando María y José empezaron a buscarlo y se dieron cuenta que él no estaba ahí y empezaron a buscarlo y él no estaba ahí. Nosotros nos podemos imaginar el miedo que debieron haber sentido al no poderlo encontrar a su hijo. Ha habido 2 ocasiones en las cuales Michelle y yo no podíamos encontrar a uno de nuestros hijos cuando eran pequeños. Una vez en Philip Park perdimos a nuestro hijo Ben y una vez en un parque en California no podíamos encontrar a nuestra hija Rachel. No le puedo decir lo aterrador que fueron esos minutos mientras los buscábamos fanáticamente. Bueno, sin duda alguna, José y María estaban buscándolos con ese mismo sentimiento a Jesús entre los miembros de la caravana y cuando ya no pudieron encontrarlo, según el versículo 45, regresaron a Jerusalén para buscarlo. Y Lucas nos dice lo que sucedió a continuación en el versículo 46 y 47. Luego, después de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos lo que le oían se asombraron de su entendimiento y de sus respuestas. Leemos que después de 3 días, sin duda alguna llenos de ansiedad, por fin encontraron a Jesús. Ahora, esto no significa que registraron la ciudad de Jerusalén durante 3 días. No, lo que quiere decir de 3 días consistieron en un día de regreso. El segundo día se lo pasaron apresurados a regresar a Jerusalén y el tercer día fue cuando pasaron a Jerusalén buscando a Jesús, como lo dijo un maestro de la Biblia, un día fuera, un día atrás y un día encontrándolo. Y para su sorpresa, el lugar donde lo encontraron fue en el templo, sentado en medio de los rabinos, escuchando a lo que estos sabios tenían que decir y haciendo muchas preguntas. Aparentemente Jesús tuvo un diálogo con estos maestros y eruditos, porque de acuerdo al versículo 47, estos hombres estaban asombrados por su comprensión y sus respuestas. Jesús debe haber ido y venido con estos hombres, escuchándolos, luego haciéndoles preguntas y luego dando sus pensamientos y respuestas a las preguntas que se le habían hecho a él. Ahora, tan solo el oír que estos maestros estaban asombrados con la comprensión de Cristo y sus respuestas no captan completamente a lo asombrado que estaban de tener a un niño de 12 años entre ellos diciendo las cosas que estaba diciendo. Verá, la idea de esta palabra griega asombrado es más que una sorpresa. Es más bien como que estaban fuera de sí, estaban atónitos, completamente asombrados, abrumados. Es decir, como lo diríamos, Jesús les voló la cabeza con su comprensión de la verdad divina. Me encanta la forma en la que una persona escribió acerca de la reacción de estos eruditos. Reaccionaron como nosotros si escucháramos a un niño de 5 años y nos diera una conferencia sobre la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas, y luego bromear con las mentes más destacadas de las físicas. Mire, yo no sé ni siquiera qué quiere decir estas leyes, pero en fin. Entonces estos hombres estaban tan impresionados por lo que Jesús decía, pero usted se puede preguntar por qué Jesús incluso quería involucrar a estos maestros en un diálogo religioso. Bueno, recuerde de dónde vivía Jesús. Él vivía en un pequeño y bastante oscuro pueblo de Nazaret. Nazaret no está ni siquiera mencionado en el Antiguo Testamento. Así era de insignificante o de oscuro. Y cuando él salía de ahí y tenía la oportunidad de hablar con eruditos que le podían hacer preguntas e interactuar, como aquí en Jerusalén había muchos eruditos eminentes, especialmente durante la fiesta de Pascua, cuando se reunían rabinos de todo Israel. Así que aprovechando esta oportunidad para dialogar con ellos mismos, Jesús sin duda alguna quería conocer sus puntos de vista sobre los temas del Antiguo Testamento, especialmente la profecía mesiánica.
Y esto es lo que él estaba haciendo cuando sus padres lo encontraron sentado en medio de estos rabinos discutiendo las verdades bíblicas del Antiguo Testamento. Y tal fue su reacción cuando vieron a su hijo allí. Continuamos aquí leyendo en el versículo 48. Cuando le vieron, se asombraron. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? He aquí, tu padre y yo te hemos estado buscando ansiosamente. Al ver a su hijo de 12 años en el templo sentado en medio de todos estos distinguidos rabinos, leemos que José y María estaban asombrados. Y ellos, es decir, así como los rabinos se sintieron abrumados por las percepciones de Cristo sobre el Antiguo Testamento, también sus padres se sintieron abrumados al ver a su hijo en el templo hablando con estos brillantes eruditos. Y entonces, en su asombro, María le pregunta a Jesús: ¿por qué nos has tratado así? Porque ella, junto con su padre, lo han estado buscando ansiosamente. Ahora, hay varias cosas que quiero señalar sobre la pregunta de María José. En primer lugar, quiero que note que al hablar con Jesús, María se refiere a sí misma y a José como tu padre y yo. Ahora, esta no es una negación del nacimiento virginal de Cristo. María, mejor que nadie, sabe que José no es el padre biológico de Jesús, pero ella se refiere a José como su padre porque él era su padre en un sentido legal. En segundo lugar, es obvio por las palabras de María que está profundamente herida por la acción de Jesús y su preocupación y por lo que ha pasado, y como preocupación maternal la lleva a regañar a su hijo en frente de estos rabinos prominentes, acusándolo de pecar contra ella y José. De hecho, este puede haber sido la primera vez que ella lo acusaba de hacer algo malo porque él era un hijo perfecto. Entonces, desde su perspectiva, su comportamiento fue desconcertante. Ella quería una explicación de por qué él los habría hecho sufrir así. Pero aunque ciertamente podemos entender la reacción de María, ella se equivocó al tratar de hacer que Jesús se sintiera culpable. Porque eso es lo que estaba haciendo, porque Jesús no tenía nada de lo que sentirse culpable, ya que él no pecó contra sus padres. Verá, Jesús nunca les hizo sufrir intencionalmente. Como les dije, él nunca trató de causar sufrimiento en sus hijos, en sus padres intencionalmente. Este fue un momento en la vida cuando Jesús se dio cuenta de su identidad como el Mesías y el Hijo de Dios, y por lo tanto eligió este momento para transmitir a sus padres que Él era el principal responsable ante Dios como su Padre de hacer su voluntad, la voluntad del Padre. Más adelante en su ministerio, Jesús dejaría esto muy claro cuando dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y eso es lo que era su vida. Ahora, parecería que María, en la ansiedad de madre, había olvidado, al menos por el momento, quién era su hijo. Había pensado en las palabras del ángel Gabriel que le había dicho hace 13 años, antes de que ella se embarazara, que le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso el santo niño será llamado el Hijo de Dios. Si ella hubiera recordado y reflexionado en estas palabras de Gabriel, no se habría sorprendido tanto al encontrar a su hijo en el templo. Pero aparentemente estas palabras de Gabriel no le habían pasado por la mente en ese momento. Así que su respuesta a la acusación de que él había pecado contra sus padres, Jesús le recordó quién es él y por qué él estaba en el templo. Y vemos en el versículo 49 que les dice: ¿por qué me buscan? ¿No sabías que tenía que estar en la casa de mi padre? Ahora, esta declaración de Jesús es el corazón de este pasaje y está lleno de tantas verdades profundas y significativas que, si Dios quiere, veremos la semana que entra.
así que tendrá que regresar. Pero escuche, hay una gran serie de verdades que hemos aprendido hoy y que usted tiene que pensar seriamente en estas mismas. No olvide de lo que hemos hablado. Una de esas verdades es de que Jesús nació en este mundo teniendo dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana, y debido a esto, algunos cristianos nunca lo han pensado, pero Él es humano, tenía que crecer como cualquier otro niño humano, y así lo hizo. Piénselo. En segundo lugar, de ser humano, Él comprende y se compadece completamente de usted y de los desafíos que enfrenta. Por lo tanto, usted nunca debe de dudar en acudir a Él en oración y presentarle sus problemas y sus dificultades, porque Él es misericordioso, bondadoso y por lo tanto puede estar seguro de que Él le dará su gracia y ayuda. Él está ahí y Él completamente lo entiende. En tercer lugar, el hecho de que Él es humano nos enseña de que su muerte por los pecadores fue una muerte real. Él sintió la tortura física de ser crucificado como cualquiera de nosotros lo hubiera sentido si hubiéramos sido crucificados. Y lo más importante es que sintió la agonía espiritual de ser abandonado y desamparado por el Padre al ser juzgado en lugar de los pecadores como nosotros. Y eso es algo que usted nunca experimentará si ha confiado en Jesús como su Salvador, que Él fue el sustituto de su pecado. Pero si usted no ha confiado en Él como su Salvador, entonces usted está en un gran peligro de experimentar el juicio de Dios. Usted debería de entender el gran peligro en el que usted está, porque cuando usted va a ser juzgado por el Señor, y esto va a ser un juicio que va a enfrentar, y esto va a ser por la eternidad. No va a haber final de esto. Esto va a ser por toda la eternidad. Así que yo le digo, lo motivo a que usted sepa que vamos a morir y que una vez que moramos no hay oportunidad de regresar y cambiar nuestra decisión de estar tan absorbidos por nuestras propias ideas y dejar al Señor a un lado. Y que seguimos nosotros adelante, viviendo la vida a nuestro modo. Deje su pecado, ponga toda su confianza en el Señor como su Salvador personal, que Él es la única esperanza que tenemos en este mundo. Y esa es la salvación que tenemos, lo perdonará de sus pecados, Él le va a perdonar y le va a dar su rectitud. Si usted quiere hablar con alguien de nuestros pastores, por favor, venga aquí cuando cerremos el servicio. Por favor, venga en la parte de enfrente. Venga conmigo. Tenemos otras personas, otros pastores que también pueden hablar con usted. Si usted tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado, oremos juntos. Señor, te queremos agradecer por este pasaje, porque sí, realmente es complejo. Es increíble la encarnación de Jesús, de Dios, pero nos enseña, Padre. Así que es un gran misterio en nuestra vida que no podemos entender, porque no hay nadie como Jesús. Así que, Señor, yo vengo aquí y mientras estudiamos nosotros esto, y nosotros podemos entender y exaltar tu nombre, porque tú eres el que debe de ser exaltado, y que podemos entender cómo hiciste tremendo milagro de hacerte un hombre y venir entre nosotros. Y nosotros te oramos para que la gente entienda estas verdades, la gente que no te entiende completamente quién eres tú, que tú abras su entendimiento para que ellos sepan la verdad de quién eres tú. Y también por todos aquellos que no te conocen, la gente que está aquí o en casa viéndonos desde allá. Yo te oro, Señor, para que tú abras el corazón al evangelio, para que ellos puedan reconocer su pecado, para que dejen el pecado, vengan al Señor, vengan a Dios. Y oramos para que tu obra se haga en su corazón, porque esta es la verdad, y la verdad es eternidad, es conocerte. Y nosotros te pedimos, Señor, sabiendo que tú contestas oraciones, de que tú eres bueno
y que tú siempre nos das lo que necesitamos. Todo esto lo oramos en nombre de Jesucristo. Gracias por haber venido. Espero que regrese a las 6 de la tarde. Que tenga buen día.